Para este domingo tengo los 50 años del estreno de Garota de Ipanema. Ajá, mirá qué bien. 50 años, ¿qué te parece? Bueno, esa misma curiosidad que me da ver las cosas que pasaban muy importantes, de las cuales no había conciencia porque estábamos ocupados en otra cosa, también se aplica, para mi percepción, a los temas de la política y de la economía. A menudo hay muchísimo ruido con un determinado tema y pasan totalmente desapercibidos otros temas que tienen la misma y a veces incluso superior importancia. Es decir, en este momento, dos temas que están absolutamente en discusión son la situación del comercio de granos a partir de la situación del concurso de acreedores del Vicentín y todos los acontecimientos que ocurrieron alrededor de eso, con el decreto de intervención, con la propuesta de expropiación, con los fallos en contra del juez de Vicentín, con la intervención del gobierno de la provincia de Santa Fe, con un plan alternativo, con la resistencia de Nardel y Padoan de alejarse de la empresa, y finalmente con el decreto presidencial anulando el decreto anterior, y con el anuncio que Alberto Fernández le hizo al Gato Silvestre el otro día, que insólitamente no ha tenido ninguna repercusión, o por lo menos no ha tenido la repercusión que yo creo que merece, donde Alberto anunció que se va a separar YPF Agro de YPF, que se va a constituir con YPF Agro una empresa autónoma y que a partir de YPF Agro se va a tratar de lograr los objetivos de participación en el comercio de granos que no se pudieron lograr con la intervención fallida Vicentín. Es decir, que hay una decisión del gobierno de, digamos, que el retroceso en la intervención de Vicentín no sea un abandono del intento de participar en el comercio de granos y de regularlo desde una posición fuerte estatal. Sí. Bueno, eso no ha tenido la repercusión que a mi juicio merecería, y que muestra un gobierno que, digamos, tiene cierta flexibilidad para los retrocesos tácticos y cierta capacidad para patinar en algunos errores, como fue el decreto inicial de Vicentín, también es justo decirlo, pero que no abandona ciertos propósitos, ciertos fines, y que está dispuesta a buscar otros caminos para lograrlo. Esa es una reflexión que quería hacer sobre estos temas que mencionaba, pero hay otra también. Uno de los temas fundamentales con Vicentín que salieron a la luz es la triangulación de exportaciones, la subfacturación de exportaciones, la constitución de sociedades fantasmas en guaridas fiscales, o en países vecinos que figuran como los compradores de la producción que se exporta, cuando en realidad son nada más que un pase de papel, porque la verdad es que la exportación va directamente a otro mercado, claro, pero por las diferencias de tributación entre una jurisdicción y otra, el exportador termina defraudando al fisco con un pago muy inferior de impuestos de lo que correspondería. Eso, para que se entienda, digamos, es muy fácil hacer. La empresa X, en este caso Vicentín, crea una empresa X de los mismos dueños en otro país y hace pasar las ganancias por ese país. Ahora, la diferencia es que en ese país no se pagan impuestos, o no se pagan impuestos por esas actividades, o menos. Se paga mucho menos. Entonces se va de los impuestos acá y tampoco los paga en el otro país. Bueno,
digamos, con el debate, digamos, respecto de Vicentín, digamos, en algún momento parecía que, digamos, todos los problemas de la economía argentina pasaban por Vicentín. Y la verdad es que Vicentín es un botón de muestra de una práctica generalizada de las grandes empresas. Sí. Bueno, en este momento que se está hablando de la reforma judicial y además que se está investigando el rol del procurador interino Eduardo Ezequiel Casal en la comisión de seguimiento del Ministerio Público, la Comisión Bicameral del Congreso, hay un dictamen de la segunda de Casal, Laura Monti, que es la procuradora de temas fiscales de la Procuración General, donde Laura Monti, que convalidó previamente los tarifazos del gas, digamos que tiene un récord en ese sentido muy notable, siempre pro empresa, Laura Monti dictaminó que la moratoria, que la amnistía tributaria de Macri del año 16, la que dio lugar al blanqueo, y que para disimular de qué se trataba se llamó reparación histórica a los jubilados, ella dice que se aplica también esa ley 27.260 de amnistía a los delincuentes tributarios, se aplica también a las declaraciones inexactas o falsas de precios de las empresas multinacionales, que está tipificada en el artículo 954 del Código Aduanero. Bueno, esto contraría absolutamente todas las posiciones que la FIP ha sostenido y que la justicia ha aceptado, e implicaría legalizar las maniobras groseras de subfacturación realizadas hasta 2016 por una enorme cantidad de empresas multinacionales, y sería la legalización de las estructuras de evasión y fuga de divisas y manipulación de los precios de transferencia, tirando abajo el trabajo de muchos años de los cuerpos técnicos de la FIP y de la Dirección General de Aduanas. Este dictamen de Monti es en una causa referida a YPF, en los años en que YPF era Repsol, era propiedad de Repsol. La aduana siempre ha sostenido que este tipo de infracciones no están comprendidas en el perdón de Macri. Y el fisco lo ha sostenido siempre en todas las instancias judiciales. Ahora, lo grave es que este dictamen de Laura Monti, según la información que yo tengo, ya tiene 3 votos favorables en la Corte. Los votos de Rosenkrantz, de Lorenzetti y de Hayton, que fíjate vos, representan de alguna manera las 3 líneas internas que se caracterizan en la Corte. Sí. Pero en este punto coincidirían los 3. Y desde el 12 de febrero la causa está en la vocalía de Maqueda, que es el que tiene que decidir. Yo espero que la publicidad de este tema disuada a la Corte de este atropello brutal en contra de toda la sociedad. Implicaría, digamos, convalidar las trapisondas de los grandes defraudadores, de los que tienen los recursos para inventar todo tipo de triquiñuelas de modo de eludir el pago de impuestos. Y de esto no habla nadie. Este tema no existe. Se habla de la reforma judicial, de la declaración disparatada de la Cámara del Crimen, declarando inconstitucional un tema algo que todavía no se... Sí. que todavía no se trató en el Congreso, la de la Cámara Civil y Comercial Federal, digamos, todo
esta quisquillosidad ridícula que está circulando por despachos judiciales, han perdido toda la compostura, y están realmente como Vivianas Canosas cualquiera tomándose la botella de lavandina, ¿no? Y de esto no se habla. Sí. Y esto es gravísimo. Ujú. Esto es gravísimo. Yo te sumo algo, Horacio, a esto que decís, que coincido 100%. No se habla en los medios que no tienen interés en hablarlo, pero también del otro lado caemos mucho en replicar y criticar esas cosas que son, nada, esto, lo de Canosa u otras cuestiones que nos hacen perder tiempo y nos distraen de lo importante. No, sí, por supuesto. No, de eso no tengo ninguna duda, ¿no? Digo, para hacernos cargo también de todos lados de cómo se distrae la agenda. Del otro lado lo hacen a propósito. Sí. Bueno, lo que pasa es que no son temas fáciles. No. No son temas fáciles. Digo, hablar de lo que dice cualquier tarado en una pantalla de televisión y replicarlo y comentarlo y decir, mirá qué tarado, eso es muy fácil. Eso lo hace cualquiera. Digo, yo opino de qué y decís cualquier cosa. Sí. Uh-huh. En cambio de esto, viste, hay que investigar, hay que tener contactos, hay que estudiar, hay que leer la ley, hay que conocer los dictámenes de la aduana, del organismo recaudador. Bueno, es difícil, no son temas fáciles de explicar tampoco, pero bueno, son los desafíos que Uh-huh. el país tiene por delante, nosotros como periodistas, pero en general los desafíos que el país tiene por delante. Totalmente. Otro tema que me está preocupando mucho, ya hemos hablado otras veces, es la forma desatada en que están procediendo las policías en distintos lugares del país con la violencia institucional vinculada con la pandemia, con la Uh-huh. cuarentena. Sí. Ayer hubo un caso en Córdoba. Sí, recién lo comentaba Lucía acá. Sí. Bueno. Sí. Ahora, ¿por qué está teniendo la repercusión que está teniendo ese caso? Porque la víctima es un chico blanco, de clase media y de familia radical. Es decir, hay una selectividad policial para la violencia institucional. Digamos, la víctima clásica para estos atropellos son los Luciano Arruga, los Facundo Astudillo Castro. Sí. Ahora, cuando se equivoca la policía y le tira a un chico de clase media, blanco y de familia radical, ahí se arma el escándalo. Que es lo que está pasando en Córdoba en este momento. La Voz del Interior, el diario de Clarín en Córdoba, que ha convalidado permanentemente este tipo de prácticas Uh-huh. de una de las policías más brutales que hay en el país, pero no porque, digamos, en sí esa policía tenga alguna característica diferencial, sino porque el poder político a lo largo de los años ha permitido eso. Digo, las políticas de la Sota en el gobierno de Córdoba, con la creación de los batutanes sudafricanos, digamos, desalojando, digamos, los asentamientos y las villas en los barrios de valor inmobiliario de la ciudad para reasignar a esas personas en las afueras de la ciudad y someterlas a un control policial despiadado, es lo que ha hecho, digamos, que esta policía se sienta respaldada para hacer estas barbaridades. Sí, total. Sí, acá condenamos que le tiren a cualquiera, a los blancos de clase media, a los Luciano Arruga, la policía no le tiene que tirar a nadie. No, pero es muy diferente la reacción social. Sí, claro.
Sí, sí. Cuando se equivocan... Si le pasara un pibe como yo, rubiecito, de ojos claros y de clase media, sería un escándalo. Exacto. En cambio, le hacen cualquier cosa a un pibe de un barrio, de un asentamiento, y no pasa nada. Y pasa todos los días, llega alguna a los medios. Sí, por eso Cristina Castro dijo, me trataron de negra que limpia baños y pensaron que me iba a quedar callada. Claro, claro, efectivamente, es eso. Es eso, a eso me refiero. Bien. Y además, en el caso de Córdoba, eso se complica por el hecho de que sectores políticos que históricamente han denunciado estas cosas, en este momento están muy callados porque el gobernador Schiaretti y el intendente Yarlora, digamos, están en un proceso de acercamiento político con el gobierno nacional, tienen diputados nacionales que probablemente voten algunas leyes que el gobierno nacional necesita, y entonces los sectores locales cordobeses del Frente de Todos, de la izquierda peronista, por llamarla de alguna manera, punto in boca, no dicen nada, se callan. Y eso no debe ser así, ser así. Totalmente. Pero bueno, son los temas que tenemos por delante en la agenda, son temas graves, son temas importantes, y tenemos que poner el ojo en estas cosas. Totalmente. Horacio, buen fin de, te leemos el domingo en el cohete a la luna, en mi caso el sábado a la noche. Muy bien.